Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla, como siempre, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano. Saludamos a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el quinto programa de la serie del estudio expositivo de la carta de Judas. De parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, muchas gracias por estar ahí y seguirnos. En lo que llevamos de estudio de la carta de Judas, hemos analizado de forma detallada nada menos que 16 versículos, y en esos 16 versículos hemos analizado ya 50 subtemas de esos versículos con el método de estudio expositivo. Todo un arte y todo un deleite para comprender y sumergirse mejor en las profundidades coralinas de la palabra de Dios. Como puede ver si es seguidor del programa, no solo estudiamos la Biblia de forma detallada, sino que nos esforzamos en publicitar y enseñarle el método expositivo, que, junto con las leyes de la hermenéutica, hacen del estudio de la palabra de Dios algo fascinante, fresco y fácil. Este es nuestro nuevo elogio a un método que deberían usar todos los pastores del día de hoy y no predicar tonterías, no predicar temas motivacionales a las cabras, contando cuentos, contando chistes, aplicando la psicología o contando sus propias experiencias banales o hablando de cualquier cosa para rellenar el tiempo de la prédica. Todos esos predicadores no valen para nada, pero la gente tiene y elige los predicadores que se merecen. Bien, habiendo dicho esta breve introducción, continuaremos hoy el estudio de la carta de Judas con el análisis detallado de los versículos 17 al 19 para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 17 que, en versión latinoamericana, dice así: Recuerden las palabras que en su día fueron predichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1. Repasar y repasar es el arte de no olvidar. En el canal del Ministerio Tinajas muchas veces hacemos esto, repasamos y repasamos para recordarle algún tema y también para darle seguridad, porque la ley de la entropía nos hace olvidar las cosas. Afortunadamente, en el reino de los cielos no habrá olvido. Será increíblemente maravilloso aprender toda la sabiduría y el conocimiento perfecto que haya sin olvidar, porque allí el proceso de envejecimiento neuronal no existe y el olvido de las cosas tampoco existe. Allí todo es perfección, porque el olvido es el resultado de la caída. ¡Qué esperanza tan preciosa! Lo que no tenemos aquí y anhelamos aquí, lo tendremos allí solo por medio del Evangelio. Punto número 2. Y precisamente, hablando del tema de repasar, ya que el pasaje nombra los apóstoles, aprovechamos entonces una vez más para recordarle la doctrina de los profetas y los apóstoles en el día de hoy. En el día de hoy no hay profetas ni apóstoles, estimado oyente, no hay ni uno. La profecía ya está cerrada, por lo tanto no se necesitan profetas. Y para ser apóstoles se necesitan requisitos que no los reúnen ninguno de los falsos apóstoles que usted ve por ahí en alguna iglesia o en internet. Así que si usted está en una congregación con algún arrogante que presume de ser apóstol, lamento decirle que usted está en un lugar equivocado y ese soberbio que se llama apóstol no es apóstol del Señor Jesús. En todo caso es apóstol del diablo, que también los tiene, y lo llevarán a usted a la condenación eterna. Hay que ser muy tonto para creer que hoy existen apóstoles. Las 4 características irrepetibles para ser apóstol de Jesucristo son: la primera característica es haber visto en persona a Jesús y ser testigo de la resurrección.
Esta característica es única e irrepetible, solo la tienen los 11 apóstoles restantes y Pablo. El falso apóstol de su iglesia no ha visto a Jesucristo, porque el Señor Jesús no se apareció a nadie después de Pablo. Las apariciones son del diablo. La segunda característica es esta: haber sido llamado por el nombre y ser enviado por Jesús mismo. Los lobos apóstoles de hoy, ninguno fue enviado por el Señor Jesús. ¿Cómo el Señor Jesús va a enviar a personas con doctrina equivocada, o gente divorciada, o gente que enseña doctrina errada, como la que tienen todos los apóstoles modernos del día de hoy? ¿Cómo? La tercera característica es hacer milagros solo con la finalidad de demostrar el verdadero evangelio. Hoy en día nadie hace milagros, estimado oyente. Los falsos milagros no son milagros de Dios, son parches del diablo. Dios ya no hace milagros en el día de hoy. Se lo repito, como pastor le digo que Dios ya no hace milagros en el día de hoy, y menos en las iglesias falsas. Los milagros de los apóstoles siempre estaban relacionados con su credencial de predicadores del verdadero evangelio. Y también hacían milagros para dar inicio al evangelismo. Pero luego, incluso ellos mismos, los apóstoles, dejaron de hacer milagros. En los circos de hoy, mal llamados campañas de sanidades y milagros, en esos circos nunca hay evangelio, nunca. En esas campañas nunca la centralidad está en el perdón de los pecados, sino que la centralidad está en el cuerpo, en la salud o en salir de algún problema. Y eso es pecado. Y la cuarta característica es esta: la Biblia misma dice que los apóstoles del Señor Jesús fueron solo 12. Apocalipsis cierra la historia de la humanidad diciendo que en la tierra solo hubo 12 apóstoles. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14 dice: El muro de la ciudad de la Nueva Jerusalén tenía los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 2 veces se dice 12. Ahí lo tiene. Por lo tanto, no hubo, ni hay, ni habrá más que 12 apóstoles. Todo aquel que se atribuya el título arrogante de apóstol en el día de hoy es un falso apóstol. Tenemos un vídeo específico sobre los profetas y los apóstoles falsos que le dejamos abajo en la descripción del vídeo para que no se haga muy largo este mensaje. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 18 que, parafraseado, dice así: En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de las cosas de Dios y vivirá como les da la gana. 3 puntos importantes tiene este versículo que analizaremos a continuación. Punto número 1. Se habla de los últimos tiempos. Así que aprovechamos la oportunidad para decirle una vez más que no estamos ni de lejos en los últimos tiempos. Lo venimos diciendo muchas veces en el canal y la evidencia está a nuestro favor y en contra de los falsos predicadores que dicen que ya estamos en el fin del mundo. Las predicciones de los rabinos, de los agoreros o de los pastores sobre el fin inminente del mundo, ninguno ha dicho la verdad, ni tampoco se ha cumplido. ¿Dónde está el fin del mundo, mentirosos? ¿Dónde? Cuando fue lo de la pandemia, se dijo que era el fin del mundo, pero no vino el fin del mundo. Luego con la guerra de Ucrania, hace ya unos 3 años, se dijo lo mismo, y no fue el fin del mundo. Luego con la guerra de Israel se dijo lo mismo, y tampoco fue el fin del mundo. Todos fallaron diciendo que era ya el fin del mundo. ¿Hasta cuándo usted va a seguir oyendo a estos falsos predicadores? Si usted los sigue, usted se hace cómplice de sus mentiras. Todos esos predicadores del fin del mundo y de la venida de Cristo son falsos, todos. Busca en internet y recuerde lo que se decía del fin del mundo con la guerra de Ucrania o de Israel. Muchos decían que estábamos ya en el fin de los tiempos. ¿Dónde están ahora esos bravucones? ¿Cómo quedaron ante el mundo esos falsos profetas? ¿Es que ya nadie se acuerda de lo que profetizaron del fin del mundo esos predicadores? ¿Dónde está el fin del mundo, profetas? ¿Dónde? Los testigos, los adventistas, los pentecostales, los rabinos, todos profetizando la venida de Jesús o el fin del mundo. ¿Pero dónde está? Habría que denunciarlos a todos por mentirosos y embusteros. Escriba en el buscador de YouTube la frase «el fin del mundo» y usted verá la cantidad de payasos agoreros, falsos pastores que como oportunistas decían que ya es el fin del mundo. Estos vividores, oportunistas y cuentistas
si vivieran en la época de Moisés, escuche bien, hace rato que ya estarían bajo tierra por haber fallado sus profecías. Así que nos reímos con la risa de Elías en la cara de estos falsos predicadores del fin del mundo, porque han fallado. Los profetas evangelistas son el hazmerreír de la gente, dan vergüenza diciendo cosas que nunca se cumplen. Señoras y señores, no son los últimos tiempos, métaselo en la cabeza, estimado oyente. El fin del mundo está muy lejos, así que tenga paz, porque en los días actuales aún estamos en el tiempo paréntesis de Dios. Estamos en el tiempo de la paciencia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Estamos en el tiempo de los gentiles. El tiempo donde Dios detiene todas las profecías por una sola razón, para que se difunda el evangelio entre los gentiles. Y cuando Dios determine que ya no se predique más el evangelio, entonces Dios quitará su iglesia verdadera del mundo. Y cuando la iglesia ya no esté en el mundo, cuando usted ya no nos escuche predicar, entonces sí vendrá el cataclismo apocalíptico en la tierra. Pero usted ya no podrá salvarse por haberse negado a convertirse cuando estábamos aquí en la tierra predicándole cada semana el evangelio. Así que no tema a estos predicadores que asustan a la gente, estimado oyente, con el tema de que estamos en los últimos tiempos. No estamos en los últimos tiempos. Más bien ríase de ellos. Mañana dirán lo mismo con algún otro acontecimiento mundial que surja. Dirán, ahora sí es el fin del mundo. Señores futurólogos, los últimos tiempos empiezan cuando ya no esté la iglesia en la tierra. Pero la iglesia aún está en la tierra. El arrebatamiento de los convertidos es la señal clave que dará inicio a los últimos tiempos. Es el acontecimiento determinante. Cuando la iglesia sea quitada del planeta, cuando usted ya no nos oiga predicar más, cuando las noticias de la televisión digan la mentira de que algunas personas desaparecieron abducidas por los extraterrestres, cuando vea nuestra ropa en el suelo, es porque ya la iglesia no está. El Señor se la llevó y entonces sí vendrán los días terribles sobre usted y sobre la tierra. Así que tenga paz con nuestras palabras. Mientras estemos aquí en la tierra predicando el evangelio, como trigo en medio de la cizaña, como ovejas en medio de lobos y como luz en medio de las tinieblas, aún no vendrá el fin de los tiempos. Por eso, estimado oyente, aproveche este tiempo para convertirse por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Porque si usted no se convierte ahora, luego ya no podrá convertirse aunque lo quiera, porque si usted no aprovecha ahora la oportunidad, Dios luego le cerrará la puerta de salvación, como lo hizo con la puerta del arca en los días del diluvio. Génesis capítulo 7, versículo 16 dice algo radical. Y Yahvé cerró la puerta del arca. Lo mismo sucederá con el arca del evangelio. Si usted no entra, usted se quedará fuera y luego usted aparecerá en el llanto y crujir de dientes eterno. Punto número 2. En el versículo 18 se nos habla también de gente descarada, de gente que se burla de Dios y se burla de las cosas de Dios, por ejemplo, con lo que decimos en el canal. Mucha gente dice que nuestro evangelio jurídico es herejía, que es falso, que no está en la Biblia. La gente que ahora menosprecia la verdad que enseñamos, la gente que se burla de Dios y de la verdad bíblica que enseñamos, un día llorarán en un llanto y crujir de dientes por haberse burlado de la verdad de Dios. Esos soberbios, esos arrogantes de mucha lengua, de mucho dinero, de mucha prédica, de mucha posición, de mucho poder, de muchos títulos de teología, de mucha influencia, llegará ese día de su humillación y llorarán como niños por burladores del Dios soberano. Hay gente que viene al canal, indiferente, solo a curiosear, vienen desafiantes, vienen a polemizar, vienen a burlarse de lo que decimos. Eso lo sabemos por los comentarios que dejan en el canal y por las cartas que recibimos de ellos. Pero un día estos burlones de la verdad jurídica llorarán como niños bajo la ira de Dios y la justicia de Dios. De eso no escaparán. Todos los ateos, todos los perversos que se burlan de la palabra de Dios, todos los retorcidos serán como muñecos de papel
ante el fuego de la ira de Dios que un día los consumirá. Si usted se burla de las cosas de Dios, Dios un día se burlará de usted y veremos quién tenía la razón. Dios está siendo paciente con los burladores, con los indiferentes, con los ateos y con los que se burlan de lo que decimos. Pero un día se acabará la paciencia de Dios. Y punto número 3 del versículo 18. En la última parte del versículo 18 se habla de que hay gente que vive como le da la gana. El texto dice: andan según sus deseos. Y nada menos que dentro de la iglesia. ¿Se da cuenta del tema? Y para todos estos que nos escuchan, que van a las iglesias y viven sin reprensión del pastorado, y viven como les da la gana, les dejamos este mensaje en la red para que no tengan excusas el día del juicio. A todos estos que viven como quieren, les decimos que si usted vive como le da la gana, burlándose de la ley de Dios, saltándose la conciencia y el razonamiento, por todo esto usted dará un día cuentas a Dios. Cada vez que usted se salta la conciencia, el razonamiento o la palabra de Dios que predicamos, usted va acumulando más y más castigo y juicio ante el juicio de Dios por estar haciendo lo que le da la gana. Usted no solo padecerá las consecuencias de su estilo de vida pecaminoso en la tierra, sino que en la eternidad usted no saldrá de la cárcel nunca por haber vivido como le dio la gana, aunque haya estado metido en una iglesia. Estar metido en una iglesia no le salva de la ira de Dios. Estar metido en una iglesia no sirve de nada. Es más, escuche bien, todos los que están metidos en iglesias son los primeros que irán al abismo eterno, porque las iglesias son una fábrica de perdidos. ¿Cómo vive usted, estimado oyente? ¿Vive usted haciendo la voluntad de Dios como manda el Nuevo Testamento? ¿O vive usted haciendo lo que le da la gana? Si usted vive según las normas de este mundo, según la corriente de este mundo, según la iglesia de este mundo, o haciendo lo que le da la gana, usted un día tendrá sobre usted la ira de Dios y la justicia de Dios y terminará en el castigo eterno. Todos los que defienden la eutanasia, el suicidio del cristiano como dicen los necios calvinistas, todos los que defienden la ideología de género, todos los que están a favor o son homosexuales, los afeminados, las lesbianas, los trans, los políticos, los que defienden el aborto, los feministas, los que están a favor del divorcio, los tatuajes, todos aquellos que dicen que usted puede hacer con su cuerpo lo que quiera, todos los que practican la inmoralidad, todos los que practican las juergas, la bebida, la música mundana, la psicología, la astrología, todos los que creen en el poder de la mente, todos los que van a la iglesia de la teoterapia o creen en el poder del universo, todos los que practican la masonería, la santería y todas las sectas modernas ocultas, y todos esos que defienden una libertad que es más bien libertinaje, todos esos son burladores de Dios. Si usted vive burlándose de Dios, haciendo lo que le da la gana sin Dios, escuche bien, un día Dios hará con usted lo que a Él le da la gana. Y su gran gana será castigarlo y torturarlo por toda la eternidad en el tormento eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 dice: el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. El que escuche, tiemble. Y entremos ya en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 19 que, parafraseado, dice así: esta mala gente son los que causan divisiones en la iglesia, viven de forma inmoral y son personas que no tienen el Espíritu de Dios. Fíjese qué tres grupos de personas tenemos aquí metidas en la iglesia: los que causan divisiones, los sensuales y los que no tienen el Espíritu de Dios, o sea, los inconversos perdidos. Todos estos estaban metidos en las iglesias primitivas, en este caso en la iglesia de Judas, y también están hoy en casi todas las iglesias. Todo eso que se dice de que la iglesia primitiva era un modelo es falso. Mire, aquí tiene el caso. Mire el caso también de las iglesias del Apocalipsis, o mire Corinto, o mire Galacia. ¿Se da cuenta de la actualidad del tema? ¿Estamos exagerando todo esto? No. El contexto de lo que estamos estudiando en esta carta es que en aquella iglesia primitiva, la iglesia de Judas, había estos tres tipos de gente en la iglesia.
gente que provocaba divisiones, gente de vida inmoral y gente inconversa. Así están precisamente el 99% de las iglesias de hoy, llenas de este tipo de gente, porque los pastores permiten entrar todo tipo de gentuza en sus iglesias. Que por cierto, eso demuestra que ni ellos son pastores ni lo que tienen son iglesias. Son antros, son discotecas, son circos, son teatros, son clubes sociales, son lugares de conciertos, son todo menos iglesia. Esta carta es una bofetada, una auténtica bofetada a todos los pastores que dejan entrar en sus iglesias este tipo de mala gente que hace daño en la iglesia provocando peleas, grupitos, críticas, envidias, contaminando la iglesia con su sensualidad, etcétera, etcétera. Dejan entrar todo tipo de gente inmoral, sensual, los homosexuales, los divorciados, los recasados divorciados, los que viven en unión libre. Dejan entrar en la iglesia a las mujeres escotadas, con ropa ajustada, con vestimenta de rameras, como si la iglesia fuera una fiesta mundana o un club social. Pastores que dejan entrar a gente que vive una vida inmoral. Eso pasa, señores oyentes. Eso es el pan de cada día. Eso es el pan podrido de cada día en las iglesias. Y esto no puede pasar. Toda esta gente debería ser echada de las iglesias, empezando por el pastor. La iglesia es santa. No puede admitir la levadura de la división, la levadura de la sensualidad y la levadura de la gente no convertida. Bien, dicho hasta aquí esto, vayamos entonces al punto número 1 del versículo 19. Hablando de las divisiones, veamos dos pasajes más de Pablo en el Nuevo Testamento, precisamente sobre las divisiones. Tito capítulo 3, versículo 10 dice: Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, échalo fuera. Romanos capítulo 16, versículo 17 dice: Les ruego que tengan cuidado con los que causan divisiones y son de tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido de nosotros. Apártense de ellos. Fíjese, estimado oyente, el lenguaje radical que usa Pablo contra la mala gente que se había metido en la iglesia y compárelo con el lenguaje flojo de Judas en toda su carta. ¿Puede ver la diferencia entre cómo escribe Pablo y cómo escribe Judas? ¿De quién cree que debemos tomar modelo? ¿De Pablo o de Judas? ¿A quién se parece usted, estimado oyente? ¿A Pablo el radical o a Judas el flojeras? ¿Cómo habla usted del pecado? ¿De forma radical o de forma floja? ¿A quién se parece su pastor? ¿A Pablo o a Judas? ¿A quién cree que nosotros nos parecemos, estimado oyente? ¿A Pablo el radical o a Judas el flojo? Fíjese la diferencia de hablar entre Pablo y Judas. Punto número 2. En las iglesias suele haber dos tipos de divisiones. Primero están las divisiones en cuanto a la doctrina. Unos creen una cosa y otros lo interpretan de otra forma. Y el segundo tipo de divisiones en la iglesia está causado por el carácter inmaduro de la gente. Empecemos con el tema de la doctrina. Las divisiones en la iglesia, en cuanto a la doctrina, son las divisiones que vemos en el día de hoy. Unos son católicos, otros son de doctrina calvinista, otros son presbiterianos, otros son anglicanos, otros son pentecostales, otros son adventistas, otros mormones, otros mesiánicos, otros unicitarios y otros siguen a los rabinos. Fíjese la cantidad de divisiones doctrinales que hay en la iglesia, cuando debería haber una sola doctrina y una sola iglesia. Todas, aunque se critiquen unas a otras, todas estas que hemos nombrado tienen un común denominador. Todas estas iglesias tienen un evangelio falso y todas creen en el divorcio y el recasamiento del divorciado. Así que no importa que se critiquen entre ellas, porque todas tienen este doble común denominador: evangelio falso y divorcio. Por lo tanto, tal como dice Pablo, nos apartamos de todas ellas. El Ministerio Tinajas es un referente doctrinal puro en la red, que fue fundado para enseñar toda la verdad doctrinal en estado puro. ¿Vanidad? No, objetividad. En las iglesias de hoy, un ciego inconverso enseña a otro ciego el error que él ha recibido de otro ciego, y así sucesivamente, como dijo Jesús. Son ciegos guiando a otros ciegos, y esos ciegos guían a otros ciegos, y así sucesivamente todos van al abismo.
Por ejemplo, un ciego calvinista enseña la mentira calvinista a otro ciego, y lo hacen entonces un ciego calvinista. Los ciegos católicos enseñan a otros la ceguera que ellos recibieron, y así hacen otro miembro ciego católico. Y lo mismo sucede con los adventistas, con los presbiterianos, con los mormones, con los pentecostales, con los unicitarios, con los rabinos, con los mesiánicos y con todas las demás sectas mal llamadas iglesias. Todos han recibido de un ciego lo que ellos ahora como ciegos enseñan a otros ciegos y así sucesivamente. Por eso se propaga tanto la mentira y la división doctrinal en las iglesias. Y esa es precisamente la razón por la cual estamos en este canal y por lo cual hemos fundado este ministerio, para enseñar la doctrina sana. Solo alguien que tiene la luz puede dar la luz. Cuando le enseñamos a los pastores sus errores doctrinales, ahí entran en juego siempre dos elementos. Nunca falla. Siempre que hablamos con los pastores, entra el orgullo y el estómago. Su orgullo por no aceptar que están equivocados en doctrina y su estómago porque si dejan el pastorado, se quedarán en la calle y probablemente en necesidad. Como decía Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 19, su Dios es su vientre. Todo pastor que se da cuenta que debe dejar el pastorado porque tiene doctrinas equivocadas y la iglesia por estar enseñando doctrinas cerradas, corre el riesgo de quedarse en la calle. Y entonces, ¿quién es el valiente que hará eso teniendo familia, gastos y no siendo joven? ¿Quién lo hace? ¿Qué pastor es valiente de reconocer que está en sus doctrinas equivocadas, dejar la iglesia y ponerse a trabajar? ¿Quién? En nuestra vida pastoral hemos debatido muchas veces las doctrinas con los pastores falsos y alguno, siendo sincero y viendo sus errores doctrinales, nos han preguntado: entonces, pastor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿De qué voy a vivir? Y entonces les respondemos: ¿te preocupa más tu estómago que tu alma? Lo que tienes que hacer es hablar con la iglesia, decirles que estabas equivocado, cerrar la iglesia y ponerte a trabajar. Y eso no les gusta, estimado oyente. Prefieren sacrificar su alma por toda la eternidad que bajar su orgullo, convertirse correctamente, incluso pasar hambre o ponerse a trabajar. Eso no les gusta a los pastores vividores. Le cuento una historia real que hemos tenido. Érase una vez un pastor que nos conoce en el canal y teniendo la posibilidad de venir a España, nos escribe diciendo que quiere vernos en persona para hablar del aspecto jurídico del Evangelio. Bien, nosotros aceptamos la invitación y al conversar con él, nos damos cuenta que ese pastor estaba de viaje con su esposa, su hijo y su nuera por Europa. Entonces, yo le pregunté qué hacía en España y me dijo que estaba de viaje de aniversario de bodas. Entonces yo le pregunté: ¿con qué dinero has pagado esos viajes? Y entonces me dijo: con el dinero de la iglesia. ¡Wow! Si no recuerdo mal, tenía unos 50 y largo de años, casi 60 más o menos. Estuvimos 2 días derribando sus doctrinas, una a una. Doctrinas medio pentecostales y medio calvinistas. Y después de 2 días de dura lucha y debate, este pastor admitió sus errores doctrinales y que no tenía evangelio. En determinado momento bajó las defensas y admitió que estaba equivocado, pero, lamentablemente, solo admitió su error y se fue. Y nunca más nos llamó, porque le dijimos que si se convertía, tenía que dejar el pastorado, tenía que cerrar su iglesia, tenía que decirle a su iglesia que les había enseñado un evangelio falso, que él no era convertido, tenía que dejar la buena vida, dejar de robar el diezmo y ponerse a trabajar. Y claro, cuando le dijimos esto, abrió los ojos y viendo que tenía que dejar la buena vida de viajes sacado de los diezmos, dejar de lado los caprichos de su esposa, y que los estudios universitarios de sus hijos ya no podría pagarlos porque a su edad tendría que ponerse a trabajar y el dinero no le daría para tanto gasto, entonces este hombre hizo como Félix, se fue y hasta ahora nunca más hemos sabido de él. El muy cobarde prefirió la buena vida robando el diezmo a salvar su alma de la condenación eterna. Por eso decimos siempre que la fe es de pocos, es solo de valientes, como este servidor que les habla.
Esta triste historia muy resumida fue real. Este pastor cobarde contrasta afortunadamente con un hombre valiente que ahora tenemos en el Ministerio Tinajas, un ex pastor lobo de una iglesia falsa, de buena vida pastoral, el pastor Miguel Monroy de Bolivia, que fue valiente, dejó la buena vida de pastor, dejó la buena vida del dinero, dejó la fama de ser incluso pastor consejero de políticos, arriesgó su comodidad, sus viajes, la buena vida que tenía como pastor y perdiéndolo todo, lo dejó todo por el evangelio jurídico y la sana doctrina. Pocos son los valientes como el pastor Miguel Monroy de Bolivia, que prefieren salvar su alma a vivir la comodidad de la buena vida pastoral en una iglesia falsa, robando el dinero de la gente y con mala doctrina. El reino de los cielos es solo para valientes. Los pastores que nos escuchan y no se convierten es porque está en juego su orgullo y su estómago. El que escuche, entienda. Y para terminar este punto número 2 de las divisiones en la iglesia, están también las divisiones producidas por las diferencias de carácter entre las personas. Incluso teniendo la misma doctrina sana en la iglesia, tristemente, hay personas que no tienen el mismo sentir entre ellas y fallan en el carácter. Eso pasó en Filipos, una iglesia preciosa, con excelente doctrina, gran unidad y una iglesia elogiada por Pablo. Pero había personas con diferente carácter que producían divisiones en la iglesia. Tal es el caso de Evodia y Síntique, que eran excelentes en su trabajo evangelístico, pero eran pésimas en carácter, a tal punto que Pablo les llamó la atención porque tenían un mal carácter y se llevaban mal entre ellas. Y para su vergüenza y para nuestra enseñanza y advertencia, quedaron sus nombres escritos en público por siglos. ¡Qué vergüenza! Así que si usted no quiere quedar recordado por su mal carácter, más vale que se humille, porque si usted tiene doctrina correcta, pero tiene carácter incorrecto, un carácter soberbio, inmaduro, terco e indómito, eso es un peligro para su alma. La evidencia de salvación está en 3 cosas, estimado oyente: doctrina correcta, carácter correcto y obras correctas. El que se llama cristiano pero tiene mal carácter es evidencia de no conversión. No es cristiano, es religioso, es solo un simpatizante de la verdad. Porque si usted se ha convertido, también convertirá su carácter. Pero si usted sigue con su mal carácter, eso es un peligro. Decía Santiago: muéstrame tu carácter y creeré en tu fe. ¿Cómo es su carácter, estimado oyente? Punto número 3 del versículo 19. El texto nos habla de hombres sensuales. Como puede ver, la sensualidad no solamente está en las mujeres, sino también en los hombres. La sensualidad, la sexualidad y la intimidad, escúcheme bien, estas 3 cosas Dios la creó solo para el matrimonio. Pero la gente perdida, incluso gente metida en las iglesias, usa la sensualidad y la sexualidad fuera del matrimonio. Y eso es pecado. Toda persona que usa la sexualidad fuera del matrimonio es pecado. Uno no debe llamar la atención por exhibir sus atributos sensuales físicos, sobre todo las mujeres, sino que uno debe llamar la atención por los atributos espirituales y morales. Los atributos sensuales son temporales, pero los atributos espirituales y morales son constantes y crecientes. Las mujeres que visten de forma sensual están en pecado, y los hombres que también visten de forma sensual, que tratan de llamar la atención, por ejemplo, por su musculatura culturista o su musculatura de gimnasia, están en pecado. Todo eso es sensualidad, como dice la palabra de Dios. La iglesia ha sido invadida por la sensualidad mundana, tanto en hombres como en mujeres, y la sensualidad es el primer paso a la inmoralidad, a la fornicación y al adulterio. La sensualidad lleva a la sexualidad. Por lo tanto, si permitimos la sensualidad en la iglesia, eso acabará en la sexualidad, en la inmoralidad, en la fornicación, en adulterio, y todo esto es pecado. Las mujeres sensuales son unas rameras metidas en la iglesia.
Toda mujer de ropa apretada, transparente, tacones y escote en la iglesia es una ramera. Los pastores deberían expulsar a las mujeres mal vestidas por su sensualidad. Cuando uno anda mal espiritualmente, cuando uno es perdido, tarde o temprano acaba cayendo en algún área de la sensualidad, de la inmoralidad y de la sexualidad. ¿Cómo es su iglesia, estimado oyente? ¿Cómo está andando usted, estimado oyente? ¿Sensualmente o santamente? Hay inmoralidad, hay sensualidad, hay sexualidad, hay divorcios, hay adulterio, hay gente en unión libre en su iglesia. ¿Su pastor es inmoral? ¿Su pastor es coqueteador? ¿Su pastor se va con las mujeres de la iglesia? ¿Su pastor es divorciado y recasado? Todo esto es pecado en la iglesia y muestra que esa no es una iglesia, precisamente por tener este tipo de hombres y mujeres sensuales. Aquí, en la carta de Judas, tristemente, se muestra que el pecado de la sensualidad estaba metido en la iglesia. ¿Cómo lleva este área, estimado oyente, estimado pastor? ¿Es usted inmoral, sensual, fornicario, adúltero? Si lo es, entonces usted es un perdido. Márchese de ahí, estimado oyente. No se contamine con la sensualidad y con la sexualidad. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. Se nos dice una frase muy especial. Dice, tener o no tener el Espíritu de Dios. He ahí la cuestión. Esta frase, no tener el Espíritu de Dios, es exactamente lo mismo que decir, no son salvos, no son cristianos, no son convertidos. Por lo tanto, Judas sabía de esto y está diciendo que él permitía a esa gente inconversa dentro de la iglesia. ¿Se da cuenta del problema? Judas lo dice, pero Judas no hace nada. La pregunta que nos hemos estado haciendo desde el inicio de la serie es, ¿qué sentido tiene esta carta de Judas de decir lo que hay dentro de la iglesia, pero él no hace nada para impedirlo, ni dice nada en la carta que sean echados fuera de la iglesia? ¿Qué sentido tiene? Judas está diciendo lo que hay en la iglesia, pero no está diciendo lo que hay que hacer en la iglesia. Si ustedes recuerdan, en 1 Corintios capítulo 5, en la iglesia de Corinto había habido un caso de inmoralidad, y cuando Pablo se enteró de que había alguien inmoral dentro de la iglesia, Pablo escribió tajantemente en su carta que había que expulsarlo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 13 dice, echen fuera de entre ustedes a ese perverso. Pero aquí, en la carta de Judas, no vemos a Judas en toda la carta tomar el valor de decirle a la iglesia que echen fuera a los malos que estaban dentro de la iglesia. Por eso decimos que Judas no es modelo como líder, y precisamente aprendemos de sus errores para no hacer nosotros lo mismo que hizo Judas en su iglesia. Y punto número 5 del versículo 19. A propósito de la frase, no tienen el Espíritu de Dios, hablemos ahora de otro tema relacionado con esto. Cuando Judas dice esta frase, eso significa inconversos, como dijimos antes. Por lo tanto, un inconverso no es templo del Espíritu Santo, como se suele decir por ahí para todas las personas. Montones de veces vemos a pastores repetir como loros aquel pasaje de 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, aplicándolo a todo el mundo, cuando dicen, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Eso es mentira, porque un inconverso no es templo del Espíritu Santo. Sin conversión, nadie es templo de Dios, porque el Espíritu de Dios no habita en un lugar inmoral. Solo entra y mora cuando la persona se convierte por medio de la obediencia de las dos condiciones de Marcos 1:15. Por lo tanto, si usted no ha obedecido Marcos 1:15, usted no es templo del Espíritu Santo. Usted es simplemente una caja sucia donde va su alma sucia, pero no es templo de Dios. El Espíritu Santo habita solo en un templo santo. El inconverso no es santo, es impuro. Bien. Hasta aquí con el nuevo análisis del día de hoy. Ahora, habiendo analizado todas las frases importantes de los pasajes de hoy, habiendo sacado de ellos un montón de pecados, y llegado ya al punto más importante del mensaje, el redireccionamiento hacia la salvación, entonces le decimos que
para que usted sea perdonado de todos los pecados que hemos visto en el día de hoy, para que usted sea perdonado también de todos los pecados cometidos en su vida, y para que usted sea librado del juicio y la justicia de Dios. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que Dios el juez manda a todo hombre delincuente en Marcos capítulo 1 versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, Dios le manda que usted se humille ante Él y reconozca de forma concreta sus pecados pasados y abandone los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Esto es el verdadero arrepentimiento. El segundo requisito de Marcos 1.15 es creer el Evangelio, es decir, usted debe reconocer ante Dios la maravillosa noticia que la justicia que usted merecía recibir, esa justicia por sus pecados, la recibió el Señor Jesús. Y segundo, Dios le manda que usted se agarre por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Si usted obedece estos dos mandamientos, usted será perdonado de todos sus pecados y librado de la condenación eterna. Cualquier otro método que le enseñen en las iglesias de hoy, que no sea basado en Marcos capítulo 1 versículo 15, eso no le salvará nunca. Marcos capítulo 1 versículo 15 es el pasaje universal para la salvación de todos los hombres. Que conste en acta. Bien, se nos ha ido nuevamente el tiempo del programa, estimado oyente. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy. Continuaremos con el estudio de la carta en el próximo programa. Les saluda como siempre quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.